12 del mediodía iniciamos una edición más de información y análisis PM aquí por 5 días TV. Hasta las 13 horas te acompañamos en esta modalidad entrevista de información y análisis conversando con los principales protagonistas del plano empresarial y económico del país. Del otro lado lo tengo al señor Javier Cardoso, él es gerente administrativo del supermercado Diefer, que nos va a estar acompañando en la jornada de hoy, miércoles 26 de agosto, con una temperatura de 31 grados en la capital de Asunción, viviendo el día número 169 de cuarentena sanitaria. Buenas tardes, señor Javier, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, José. Un atento saludo a ti y a tu audiencia. Espectacular. Queremos iniciar conociendo un poco más quizás acerca del supermercado Diefer. ¿Cómo nace? ¿En qué año nace? ¿Hace cuánto tiempo están trabajando en el mercado paraguayo? ¿Cómo vivieron estos 169 días de cuarentena sanitaria? Ya bien, el supermercado Diefer, como muchas empresas familiares, ha nacido ya de un tema, de un trabajo unipersonal. Entonces, con el tiempo, de ser una importadora, se decidió expandirse y crear una super tienda. Esa super tienda luego forzosamente tuvo que convertirse en supermercado, ya que en aquel tiempo fue utilizado el nombre de Super Diefer. Entonces la gente empezó a solicitar productos que, que sean de supermercado. Entonces de ahí fue cambiando un poco y hasta convertirse en lo que es ahora Supermercado Diefer, ¿verdad? De eso ya ha transcurrido como 18 años y justamente este 5 de septiembre se cumple eso, 18 años del Supermercado Diefer. Es decir, ustedes iniciaban con el nombre de Super Diefer, siendo una tienda, solamente haciendo referencia de algo maravilloso, algo súper, como se diría normalmente. El nombre les obligó a convertirse en un supermercado. ¿Es así como entendí? Es correcto, así se fue dando la situación y se tuvo que diversificar, ¿verdad? Varios aspectos de, un, de una transformación, ¿verdad? Y de una inversión para poder expandir, ¿verdad?, a otros rubros el funcionamiento de la empresa. ¿En qué ciudad queda el supermercado IFR, señor Javier? Estamos sobre acceso sur, casi Sabalascue, el lado de Villaliza. Uh-huh. En este caso, siendo un rubro exceptuado, pudieron trabajar estos 169 días de cuarentena sanitaria y nos gustaría que nos comente un poco quizás su transitar dentro de estos 169 días. Imaginamos que muchas cosas de lo que considerábamos normales tuvieron que adaptarse a una nueva normalidad. Es correcto. La situación obligó a muchos cambios dentro de la empresa, en muchas adecuaciones en lo que tiene que ver con los requerimientos sanitarios que se fueron promulgando con el tiempo y justamente eso formando parte también ahora ya del costo fijo de la empresa. Eh, por el lado también se tuvo mucho problema en lo que es aprovisionamiento de mercaderías, ya que llegó en un punto en que sí hubo escasez de mercadería de algunos rubros. ¿Sí? Entonces, eso empezó a golpear bastante, inclusive se sintió en otras empresas, ya que eso reflejaba el precio de venta final. Entonces, los precios aumentaron bastante. Claro. Claro, la ley de oferta demanda del mercado, donde si hay una alta demanda de un producto, sabemos que por lo general el precio termina subiendo, ¿no? Es la primera empresa de la cadena que menciona justamente
de que definitivamente hubo un problema con lo que tiene que ver la provisión de lo que serían algunas mercaderías. Esto puede ser por el cierre de fronteras que hizo que se retrasen muchos procesos logísticos, o a qué creen ustedes que pudo obedecer. También se debe a eso, ¿verdad? Pero la industria nacional empezó a tener una sobredemanda, eh, justamente por el efecto que tuvo el cierre de fronteras, porque bien sabemos que mucha de la mercadería que circula dentro del país es de contrabando. Okay. Entonces, ya que no entraba esa mercadería de contrabando, entonces se tuvo que suplir eso con la industria nacional. Eso nos benefició en cierta manera porque empezamos a hacer comercialización aquí dentro. Entonces, no tuvimos ese escape o esa salida de dinero afuera, que es la constante que ahora se vuelve a tener, ¿verdad? Eh, Eh, Justamente hace un momento estaba hablando con un productor de huevos uh-huh. y fue uno de los productos que de repente entró en quiebre, y me comenta él que en su rubro el 15% de la demanda local eh, se satisface con el contrabando. Entonces, ahora que volvió a ingresar bastante contrabando, les obliga a ellos que sus precios bajen. Claro, porque hay una oferta mayor a lo que el mercado demanda, porque justamente ya no son la única empresa de la que se está comprando justamente, en este caso el producto que usted mencionó, el huevo, y aún peor, la competencia desleal está en que el contrabando no paga impuestos, sin embargo el huevo sí tiene que pagar un impuesto. Bueno, vamos a marcar una breve pausa nosotros. A la vuelta de la pausa quiero ingresar de lleno en nuestro tema del día, que es justamente la parte del efecto del contrabando, que tiene justamente tanto positivo en tiempos de pandemia y negativo en tiempos donde no hay pandemia, que es el tiempo mayoritario, ¿no? Vamos a marcar la pausa. A la vuelta de la pausa seguimos conversando con el señor Javier Cardoso, gerente administrativo de supermercado Liefer. Ya volvemos. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Minutos pasaron de las 12 del mediodía. Estamos conversando con el señor Javier Cardoso, gerente administrativo de lo que sería el supermercado Liefer. El día de hoy nuestro tema central del día, tema contrabando, que dio un impacto positivo en tiempos de pandemia. Hay que resaltar esto. En estos 169 días donde
poco o nada de contrabando realmente benefició a la industria nacional en cuestión de la demanda de los productos que ofrece justamente la industria nacional. Porcentualmente, si tenemos que comparar con el año 2019, ¿qué tanto benefició el cierre de fronteras y el poco o nulo contrabando, señor Javier, al rubro al que usted representa? Hablando desde el supermercado viejo. Mira, como beneficio directo no se da, mira, porque nosotros somos una empresa intermediaria de muchas otras empresas que ponen sus productos a la venta dentro del local. Sí, Entonces, no somos la unidad directa de producción claro. de muchas mercaderías. Entonces, si nosotros recibimos cierta mercadería a un precio, debemos de recargarle lo que aquí deberíamos ganar para satisfacer los costos y los gastos operativos que conlleva mantener el local. Mira usted, eh, del contrabando, sea cual fuere, eh, como es la vista que tengamos de eso no es beneficioso en ninguno de los casos. Porque eh, al ingresar mercadería de forma ilegal, el fisco deja de percibir impuestos por esa mercadería. Entonces, el fisco no tiene, o el gobierno no tiene recursos para poder sostenerse o brindar aquellos servicios, por ejemplo, el primordial ahora de salud. Entonces, ¿qué pasa? Falta el dinero, ¿verdad? Después tiene otro impacto, que para comprar la mercadería en frontera, uno tiene que adquirir pesos reales o dólares. Entonces, ese guaraní que tiene en la mano tiene que cambiarlo para poder ir a comprar de Clorinda. Entonces, el efecto también es que ese guaraní que está circulando acá dentro del mercado deja de circular. Entonces, con el tiempo va disminuyendo el dinero disponible dentro de nuestro territorio para poder comerciar. Se está yendo el dinero afuera. Entonces, es aparente el beneficio económico que se tiene con aquellos productos que ingresan de esa forma, porque el costo, la gente supone que es menor. Te cuento un ejemplo. Un aceite que he visto que estaban ofreciendo en redes sociales, ofrecen a 175,000 guaraníes la caja. Y nosotros, de un proveedor formal que paga todos sus impuestos, de importación, todo, nos vende a 227,500. Son 52,500 por caja, más barato en la calle que nuestro costo de compra. Entonces, ¿cómo una empresa formal puede competir con eso? Es muy difícil, porque la carga tributaria, por orden natural, está en las espaldas de aquellas empresas formales. Vale. Las pocas. Las pocas. Y en nuestra opinión, nosotros no estamos en contra de que la gente quiera trabajar, que quiera rebuscarse y generar el sustento diario. Pero sería bueno que lo hagamos en las condiciones igualitarias para todos. Entonces, creemos que el gobierno debería haber mecanismos en donde se pueda formalizar a estas personas y realizar un cálculo de qué impuestos debería de pagar y que los paguen. Entonces, todos estamos jugando en la cancha en iguales condiciones. Claro, totalmente de acuerdo. Mire usted, por decirte,
la carga que tiene una empresa formal para operar, primero de lo que gana, tiene que pagar impuesto a la renta. O sea, de lo que vos ganás, tenés que invitarle al fisco un pedacito. Luego, ahora con esta reforma, los socios deben de pagar impuestos a los dividendos. O sea que si alguien retira el dinero parte del dinero que se ganó, la empresa tiene que volver a pagar impuestos por eso. También tenemos interacciones con la parte de las municipalidades. Tengo que pagar patente comercial, impuesto inmobiliario. Si querés vender alimentos, tenés que registrarte en la INAM. Si querés hacer modificación o construir, tenés que registrarte en la SEAM, en Industria y Comercio. Tenés que tener registro en el Ministerio de Trabajo, en IPS. Tenés que registrarte en la Abogacía del Tesoro, en la aduana si vas a importar, ¿verdad? Bueno, y un poco de eso para poder interactuar otra vez con estas instituciones, tenés que tener un regente, escribano, contador, arquitecto, abogado, auditor, despachante, un encargado de salud ocupacional, ¿verdad? Lo que es del Ministerio del Trabajo. Entonces, se habla de que regionalmente tenemos una carga impositiva la más baja, pero si empezamos a sumar todo lo que realmente carga la empresa, es muy alto. Es muy alto el compromiso. Y si alguien está vendiendo a 175.000 la caja en la calle, y nosotros ni siquiera a eso podemos llegar, y tenemos que vender más caro porque para pagar todo esto y el salario, el dinero hay que ganarlo. Entonces, ahí está lo difícil de la situación. Claro, sí, totalmente de acuerdo, señor Javier. No justifico las malas acciones, pero quizás están siendo fomentadas por un gobierno que no está haciendo políticas públicas adecuadas y se debe de encargar lo antes posible. No veremos cuándo pasa eso. Nosotros ahora tenemos que marcar una breve pausa. A la vuelta de la pausa vamos a hablar en torno al contexto general, cómo está viviendo el rubro supermercadista. La reactivación económica está siendo positiva, está siendo negativa también, porque no en todo caso, y muchas otras cuestiones. Estamos con el señor Javier Cardoso, él es gerente administrativo del supermercado Vietnam. Ya volvemos. Esta tierra que vio nacer a héroes y guerreros es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta, hecha de la miel de caña más pura. Aquí está, añejándose hace 8 años y esperando la perfección. Tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 leones, etiqueta negra, rey de cañas, más de medio siglo de tradición paraguaya. Seguimos en información y análisis hablando con el señor Javier Cardoso, gerente administrativo de Supermercado Dieper, hoy dándonos un poco la visión preocupante que tienen en torno al tema contrabando en el país. Un problema
comercial, podría llamarse, que el país todavía no puede subsanar ni con todos los controles del mundo. Y uno diría, ¿por dónde empezar? Empezar formalizando a la gente en el país, empezar atacando de lleno el ingreso de mercaderías de contrabando, o por dónde empezar, ¿verdad? ¿Ustedes tienen alguna idea, se hacen alguna idea de por dónde el gobierno actual podría empezar a presionar para que este problema se solucione, señor Javier? ¿Se sientan a conversar con las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio y con otras autoridades competentes para saber qué camino tomar, cuál es el más adecuado? Mira, idealmente debería ser así, pero ocurre que aquellas mesas de trabajo o mesas de consenso a veces que se suele formar, emiten un comunicado, emiten una postura, y muchas de las acciones que el gobierno anuncia se tardan mucho en aplicar. Los procesos burocráticos son muy lentos. Entonces lo que falta aquí es poner mano dura, poner iniciativa en comenzar a hacer algo real por el país, porque es un círculo vicioso. Aquellos que se dedican al contrabando, que se dedican a la venta, también son usuarios de los servicios públicos, de los servicios de salud. No existen servicios gratuitos, no existen, porque aquellos servicios están siendo pagados con los impuestos de aquellos que trabajan en forma formal. Entonces, para que todos podamos ser usuarios de los servicios o el retorno que tiene que dar el gobierno a través de nuestros impuestos, debería de formalizarnos y paralelamente realizar un control efectivo, un control serio del ingreso de aquellas mercaderías. Porque realmente y personalmente estoy convencido que mucho del ingreso del virus ocurrió por mercadería contaminada. Ocurrió por mercadería, porque Central y Alto Paraná se convirtieron en los focos. Y aquí las calles están llenas de mercadería argentina. Aceite, jabón en polvo. Lo único que falta es que vendan carne, pero no pueden vender porque no tienen refrigeración. Se complica. Está haciendo que los recursos, el retorno de los impuestos sea menor. Y entramos en un círculo vicioso. Que el gobierno, al no tener recursos para disponer, se tenga que optar por préstamos. Y esos préstamos al final van a ser pagados por la fuerza de trabajo. Entonces va a ir afectando más si no se toman medidas serias. Hace semanas la Fiscalía hizo una intervención en Villarrica. Se incautó bastante cantidad de mercadería, varias de contrabando, que por lo que vi en los medios era de origen argentino. Y estos días se hizo en limpio. Fueron 2 intervenciones, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, de la frontera hasta Villarrica, ¿cómo llegó tanta cantidad de mercadería en ese depósito? Porque era muchísimo. Y bueno, porque definitivamente hay poderes políticos autoritarios involucrados también que están siendo beneficiados, hay que decirlo con letra y apellido, ¿no? Lastimosamente, señor Javier, nos quedamos sin tiempo. Yo creo que el proceso burocrático, entre comillas, detrás del cual todos los gobiernos se esconden, ya es nomás una construcción del imaginario. El proceso burocrático no existe. Lo que falta es un poco más de voluntad política. Le agradecemos muchísimo el valioso tiempo para con nosotros, deseándole el mayor de los éxitos y que sigan adelante cosechando éxitos desde lo que sería el supermercado, en este caso Biefer, señor Javier. Gracias por acompañarnos. Gracias, José. Saludos, hasta luego. Muy bien, marcamos un punto siguiendo las informaciones. Nos volvemos a reencontrar mañana a partir de las 7 de la mañana con todas las noticias del plano nacional e internacional. Quedamos en contacto.